Estamos en esta porción de la palabra que es re. ¿Qué significa re? Ve aquí, ¿sí? Observa, pon atención. La bendición y la maldición están en una decisión. La decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo. De escoger lo bueno o de escoger lo malo. Sí, incluso estaba escuchando que es aún mayor que el Shema, porque Shema dice escucha, pero el re, o sea, observar es ir más allá de solamente escuchar. Así es. Entonces es muy importante. Hoy día tenemos que seguir dándole el valor a la palabra de Dios como Él se la da. La bendición de Israel se basaba en la obediencia a la instrucción que Dios había dado. No se basaba en ninguna otra cosa. Si el pueblo de Israel quería ser bendecido, tenía que obedecer. Si el pueblo de Israel iba a ser maldecido, iba a tener consecuencias negativas, era porque no estaba siguiendo las instrucciones que Dios había dado. Y el día de hoy es lo mismo. Si tú haces caso a Dios, serás bendecido. Si tú no haces caso a Dios, no te va a ir bien. ¿Sí? Vendrá maldición. Y es irrefutable esa ley. Podemos maquillarla, podemos decir que son pruebas, podemos decir que es una tormenta, que qué está pasando, que no sé qué, pero si le rascamos un poquito, la mayoría de las situaciones difíciles que hoy día viven las personas es porque hay una desobediencia a algo que Dios dijo que se hiciera o que no se hiciera. Cualquier cosa, rascalémosle un poquito y nos daríamos cuenta de que quizá estamos transgrediendo algo o no estamos haciendo algo que Dios nos pidió hacer. Yo recordemos a Jonás. Jonás se le pidió hacer algo y se rehusó a hacer algo. Y Dios trató con Jonás de una manera fuerte, ¿verdad? Él huyó para no hacer lo que Dios le pidió y en el huir encontró una disciplina. Y esa disciplina fue difícil, fue fuerte. Estar en un naufragio y que se lo tragara un pez. Y en ese tiempo de aflicción y de tormenta, Dios trató con él y él volvió a su Dios. Entonces, antes de buscar muchas justificaciones para los que estamos viviendo o indagar en muchas cosas, preguntémonos, lo que está viviendo esta persona, lo que estamos viviendo nosotros como familia, ¿no será caso que no estamos obedeciendo a Dios? ¿No será caso que Dios nos ha pedido algo y no lo hemos hecho? ¿No será acaso que lo que estamos sufriendo no es un ataque, sino es algo que Dios ha permitido para volver nuestros ojos y hacerlo? Y si nos damos cuenta, vamos a caer en un punto donde va a decir, te pedí hace bastante tiempo que guardaras Shabbat, por ejemplo. Te pedí hace bastante tiempo que cuidaras la alimentación que te di. Te pedí hace mucho tiempo que respetaras a tu marido. Te pedí hace mucho tiempo que honraras a tu esposa. Te pedí un tiempo atrás que fueras fiel. Te pedí un tiempo atrás que no mintieras y lo sigues haciendo. Entonces Dios permite circunstancias. ¿Para qué? Para volver nuestros ojos a Él. ¿Sí? Entonces acabamos de ver un ejemplo en Apocalipsis, donde le dice al pueblo, salgan de Babilonia. ¿Qué quiere decir eso de salir de Babilonia? Dios declaró que su pueblo es una nación santa, un real sacerdocio. Nada inmundo entrará en la nueva Jerusalén, según Apocalipsis 21-27. Nada inmundo. Y para ser sacerdote y llamarse santo, se debe separar lo santo de lo profano. Y es lo que he estado diciendo este tiempo. Estamos en un tiempo donde el sacerdocio actual de la iglesia le está llamando a lo profano santo y lo santo lo está profanando. Y se está profanando muchas cosas que Dios había dicho que eran santas. Y se están permitiendo muchas cosas, tanto en la iglesia como en nuestras propias vidas, que Dios dijo que eso no debería de ser. Tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver un poco esto en Ezequiel 44:23.
Ezequiel 44. 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿De quién está hablando? De una responsabilidad del sacerdote, del sacerdocio. Ahora, según esto, también Primera de Pedro nos enseña que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Usted es un sacerdote en su casa. Usted es un sacerdote del Señor. Y su responsabilidad es enseñar a su pueblo, enseñar a sus hijos, enseñar a la gente a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Oye, ¿por qué no puedo hacer esto? Porque eso no corresponde al pueblo de Dios. Oye, ¿por qué no puedo hacer el otro? Porque eso no corresponde, porque eso es impuro. ¿Sí me explico? Porque eso es algo que Dios dijo que no. ¿Por qué no puedo tener 3 mujeres si yo quiero? Porque Dios dijo que tenemos que ser fiel a una sola mujer. ¿Por qué no puedo, no sé? Tenemos que hacer una diferencia entre las naciones del mundo y la nación de Dios. Y hoy día se ha perdido eso. Yo les decía y estoy sorprendido hoy día que desde los púlpitos ya no se enseña a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ya no, ya ahora no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, no importa lo que tú hagas contigo mismo, mientras ames a Dios y creas en el Señor, pues todo va a ir bien. No importa, tú puedes experimentar, hacer y volver, pero la Biblia nos dice que no es nuestro pensamiento el que debe de formar la iglesia, sino es el pensamiento de Dios lo que debe de formar la iglesia. Y eso es muy importante, porque no estamos enseñando a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, a discernir entre lo limpio y no lo limpio. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué podemos decir respecto a la alimentación de esta porción de la palabra? ¿Por qué si la palabra de Dios es la misma, ayer, hoy, por siempre? ¿Por qué si la palabra de Dios no cambia y permanecerá aun cuando pasen toda la tierra y los cielos, y no va a cambiar y va a seguir permaneciendo, y una jota y una tilde no se van a dejar de cumplir de la palabra de Dios? Y Dios dijo que ese animal era impuro, ¿por qué ahora es puro? ¿Quién dijo que era puro ese animal? ¿Quién lo dijo? Un hombre. Un hombre. La iglesia romana, la iglesia católica enseñó que ya no, que eso era de los judíos, y así les decía, despectivamente. Pues mucha gente en las lenguas, yo creo que ni cuenta nos dimos, al menos yo lo hablo por mí, que si era inmundo o no era inmundo, o sea, ni idea teníamos si nomás, ay, qué rico estaba, ¿no? Qué sabroso, porque pues ni leíamos la Biblia, o sea, ni sabíamos si era bueno o era malo. Aún leyéndolo, yo tengo muchos años, aún leyéndolo, hemos tomado mucho en cuenta el Antiguo Testamento. O sea, como que sí. Es que los versículos que están en el Nuevo Testamento dice que todo lo que comas en tu boca y se dando acción de gracias es bueno, de ahí nos basábamos. Pero tiene otro contexto. Tienen otro contexto. ¿Qué nos toca a nosotros? Enseñar a las personas sobre lo limpio y lo que no es limpio, lo que es puro y lo que es impuro, lo que es santo y lo que es profano. ¿A quién le toca hacer eso? ¿Al pastor? No, señor, a usted. A todos, somos sacerdotes todos. ¿Sí? Y si usted y yo no nos volvemos unos defensores de la palabra, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a decir? Las piedras. Aquí puede haber a lo mejor un comentario, ¿no? A veces yo lo he hecho. Pues para evitar problemas con la hermana, mejor que está bien, se crea, pues eso, está bien. Y yo no digo la verdad y me evito broncas, ¿no?
por decir algo, seguido nos preguntan, y entonces, ¿la intercesora entre Dios y los hombres es María? No, no es María. No, no es María. ¿Verdad? ¿Quién es? Es Jesús. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra. Que Jesús solamente es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino al Padre. Jesús. Entonces es importante decir la verdad. Yes. Esa es la verdad. Exactamente. Es importante entonces. O decirle, a mí me gusta así. A ver, no me dice. Yo sí te lo compruebo con tu mami. Yo sí te lo compruebo con la palabra, pero ellos no lo van a poder comprobar. No le vienen. Bueno, Si quieren a la villa, ven cómo van ellos a Por eso yo le se recomiendo a la hablan de acuerdo gente, a su propia conoce a voluntad, Jesús a través de los evangelios para que sepas quién es Él y todo eso. O sea, hay que conocer, hay que leer. entonces tenemos que enseñar a separar lo santo de lo profano. Sin saber qué es santo y qué es profano en los ojos del Señor, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puedes guiar a alguien a un lugar donde tú no has ido? ¿Cómo puedes enseñarle a otros qué es bueno y qué es malo si tú mismo no lo sabes? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Estudiar la palabra de Dios, aprenderla, memorizarla, ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque si dice la Escritura en Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y tenemos que aprender a enseñar al pueblo entre lo santo y lo profano. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Pesa más el quedar bien con las personas y que la persona no se vaya a ofender. Y en ese peso de que la persona opine, ofendemos a Dios. Y le damos más temor a los hombres que a Dios. Cuando debemos de ser hasta cierto punto radicales y decir, es esto porque Dios así lo dice. ¿Por qué no comes puerco o camarones, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué guardas Shabbat? ¿Por qué esto y el otro? Podemos poner 1000 pretextos. Podemos poner mil argumentos, pero la realidad y la respuesta más sencilla es porque Dios dice, porque Dios lo ordenó. ¿Por qué tú vives de esta manera? No hay que ser tan radicales o tan fanáticos, pero mi pregunta es, estamos en un tiempo donde si no honramos a Dios con todo nuestro ser, va a pesar más la opinión del hombre, la opinión de lo que la gente diga, que la opinión de lo que Dios diga. Así que la Escritura nos enseña que solo Dios determina lo que es limpio y lo que no es limpio. Y hoy día vemos a sacerdotes y vemos muchas denominaciones casando personas que Dios dijo, no pueden casarse un hombre con un hombre. No puede casarse una mujer con una mujer. Y hoy la misma iglesia o las mismas denominaciones, no digo que todas, no digo que todo esté mal, no, pero hoy día se está infiltrando cada vez más y más una mentalidad de si se ama no hay problema. Bueno, no importa. Y acabamos de leer en Primera de Corintios que fue la respuesta de Pablo ante el cuestionamiento de qué hacer con esas personas. Dice, si uno que llamándose creyente hace esto, el otro o aquello, que Dios dijo que no hicieran, dice, ni aun que Con ellos coman. ni te sientes a comer con ellos. Está hablando el apóstol Pablo. Ahora no estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Pablo. Oye, pero Yeshua se sentaba con publicanos y borrachos y prostitutas, sí. Pero Yeshua no practicaba esos pecados. Yeshua estaba ahí para hacer luz. Y esa es nuestra justificación. Hoy día la iglesia, veo a nuestros jóvenes en las iglesias y digo, los jóvenes hoy día se están tatuando, están asemejándose más al mundo con tal de ganarlos. No se vernos nosotros a ellos, sino de que ellos se vuelvan a nosotros.
Y entonces, porque queremos ganarlos y simpatizar con ellos, ¿tenemos que ser como ellos? ¿Tendremos que dejar entrar el mundo a la iglesia para que puedan tener ¿cómo se llama? Ser libres para venir a la iglesia? Tenemos que marcar una diferencia. Enséñales a discernir entre lo santo y lo profano, lo que es limpio y lo que es impuro, y es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿Está conmigo? Así que la palabra y sus enseñanzas nos enseñan que, por ejemplo, hay fiestas santas, días en los que Él ha escogido para reunirse con su pueblo, que hay una comida limpia que podemos comer y una comida que no es pura para el pueblo de Dios, que puede consumirse, que hay sitios santos y sitios profanos, que hay labios santos que no pronuncian los nombres de los dioses falsos, y es así como, obedeciendo su palabra, podemos actuar conforme a su voluntad. ¿Dónde está la diferencia entonces entre la nación santa y las naciones paganas? No es que vivimos en Morelia todos, ¿cuál nación pagana? No, usted pertenece a una nación santa. Y créame cuando le digo que vendrán días que la iglesia que decida purificarse y limpiarse y guardar lo santo será perseguida aún por los mismos santos. Porque dice que entrarán encubiertamente falsos maestros y falsos profetas, dice la Escritura en 2 de Pedro. Y aún de la misma iglesia saldrán lobos vestidos de ovejas, que provocarán una persecución a aquellos que han decidido limpiarse. El que es limpio, límpiese más, y el que es puro, purifíquese más. El que está sucio, ensúciese más. Y vendrán esos días cuando seremos rechazados y seremos atacados por guardar la palabra de Dios. Pero dice la Escritura de esta mañana: mira, he aquí pongo la bendición y la maldición. Tú decides, ok, si no quieres, es tu decisión. Vive como el mundo, haz lo que el mundo quiere. ¿Quieres? Entonces, estas son las reglas y estas son las maneras. Las reglas no las pone el hombre, no las ponen los pastores somos siervos de Dios, no somos los que dirigimos la iglesia. Quien dirige la iglesia es Cristo, y nada más. Yo puedo dar una interpretación de una enseñanza, y puedo dar una enseñanza, y puedo sacar información y todo, pero yo no puedo poner nuevas reglas a la Biblia. Las reglas las puso Dios. Cómo adorarle, cuándo adorarle, qué comer, qué no comer. Dios puso reglas, con quién meterte y con quién no meterte. Él puso las reglas respecto a todo, familia, hijos, divorcios, matrimonios. Dios puso las reglas moralmente. Y hoy día el hombre, desde el púlpito, trata o intenta cambiar las reglas. Y entonces ahora, con permiso de mi apóstol, yo puedo hacer lo que quiera. Con permiso de aquella persona, del padre Pistolas, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y no es cierto. Debemos de actuar conforme a su voluntad. El mensaje de la iglesia que dice Yeshua, que le dio a su pueblo, tenemos que entender algo. Yeshua no vino a cambiar los mandamientos de Dios. Yeshua no vino a quitarlos, y Yeshua no vino a hacer a un lado los mandamientos de Dios. ¿Está conmigo? Sí. Yeshua vino a cumplirlos y a darle su correcta interpretación. La iglesia le enseña que las fiestas ordenadas hoy día ya no se van a cumplir, mientras se enseña que las ordenanzas de un emperador romano llamado Constantino son las correctas. Constantino cambió el día de sábado a domingo y dijo: ya no nos vamos a reunir los sábados, sino ahora los domingos. Y Dios dijo: ¿cuándo había que reunirnos? En Génesis, en el día de reposo. Pero a un hombre se le ocurrió cambiar el día. Y a un hombre se le ocurrió decir: ya no es el día de Shabbat, ya no más. Ahora tendrán que hacer lo contrario, el domingo. Hoy día, dijo Constantino, sí se puede comer puerco, sin importar que el Padre ordenara lo contrario. ¿Cómo pueden entonces los creyentes escoger entre la bendición o la maldición?
como siempre. Exactamente. Recordemos que Apocalipsis 18 habla acerca de este tiempo y el futuro antes de la venida de Yeshua nos ordena salir ¿de dónde? De Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? Pues ya ni existe, pastor, está en Irak, estaba en Irak por allá. No, Babilonia representa todo el sistema del mundo que está contra Dios. El sistema mundano, el sistema idolátrico, pagano, inmoral. Eso representa Babilonia, ¿sí? Y nosotros vivimos en medio de Babilonia, en un exilio babilónico espiritual. ¿Por qué? Porque si tú sales a la calle, te vas a encontrar con ese sistema. Aún en nuestros trabajos vamos a darnos cuenta de que el sistema babilónico impera. Porque el que no tranza, no avanza. ¿Verdad? Que ahora no importa, puedes tener 3, 4 mujeres. El sistema babilónico impera. Dale gusto a tu carne, no importa. Y eso es lo que la Biblia dice, sal de Babilonia. Hoy día vemos a millones de personas inclinarse a un ídolo de madera, de cerámica, de fierro, y rendirle más honor a esa cosa de madera que al Dios mismo vivo e invisible. Ese es el sistema babilónico. Y vemos a personas atropellando a las personas en la calle por una causa espiritual, limpiando al mundo de los infieles, según el musulmán. El musulmán radical, extremista, como los yihadistas. Y antier o ayer, o quién sabe qué día fue, asesinaron a 13 personas inocentes. ¿Será ese el Dios que nosotros creemos? No. Es un sistema idolátrico, pagano, mundano. Y el mundo se va a poner peor todavía más. Y va a haber más ataques terroristas, y va a haber más situaciones de esa manera. Y las cosas se van a complicar bastante. De tal manera que la iglesia se va a sentir tan oprimida que va a decir, mejor aparento como que sí estoy en Babilonia. Y mejor no importa. Mientras no me toquen, mientras no me maten, no importa. ¿Verdad? La Biblia nos enseña que tenemos que salir de Babilonia. Deuteronomio 12:1. ¿Quién lo quiere leer? ¿Estos son? ¿Sí? Estos son los decretos y las leyes que deberán poner cuidado en cumplir en el territorio que Hashem, Elohim de tus patriarcas, te entrega para que lo poseas todo el tiempo que se prolongue la vida de ustedes sobre la tierra. Hasta ahí. Estatutos y decretos que debemos de cuidar, ¿qué? Cumplir, poner por obra. ¿Quieres entrar en la Nueva Jerusalén? Escucha lo que el Señor nos pide. Dice la porción de esta palabra en otra parte. Quita todos los sitios altos y demás sitios donde las naciones adoraron sus ídolos. Algo que es muy interesante de observar es la prohibición de los lugares altos. Tenemos que entender, ¿qué encontramos en las iglesias católicas y aún en algunas cristianas? Tenemos que las naciones paganas de aquellos entonces adoraban a sus ídolos ¿dónde? En los árboles, abajo de los árboles, regularmente en montes. Y la Biblia nos enseña, nosotros no tenemos que poner árboles en los altares donde adoramos a Dios, ni flores. Dios no quiere eso, Dios prohíbe eso. ¿Por qué no le pones unas flores de no sé qué y no sé cuánto? Porque las naciones paganas idolatraban así a sus dioses en el mundo. Oye, ¿por qué tú no pones así como que ya mira, aquella iglesia se ve bien bonita, ¿verdad? ¿Por qué no ponemos una imagen de Cristo? ¿Cuál imagen? ¿Habrá una foto de Cristo? No hay. No tenemos que idolatrar. Dios aborrece la idolatría. Dice que tenemos que destruir los ídolos. Eso es una orden que Dios le da a su pueblo. Verso 4 y 5. No harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde de entre todas las tribus de ustedes Él decida habitar. Hasta ahí.
Bueno, continúa, por favor. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Así es. Estos versos nos hablan de dos cosas muy importantes. Uno es que como creyentes debemos tener un sitio para congregarnos. No puede haber una persona que tenga fe en Dios y no se congregue. No se puede. O sea, su fe en Dios puede ser sincera, pero no está haciendo lo que Dios pide. Es un mandamiento congregarse. Es un mandamiento estar dentro de una familia, una iglesia local. ¿Por qué? Porque es así como Dios trabaja y obra. De una manera importante. Dios decide y decidió que donde se reunieran, ahí adorar, ahí llevar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Ahí es donde compartimos con otros hermanos creyentes para crecer espiritualmente. El creyente que no se congrega no crece espiritualmente. Podrá escuchar 1000 predicaciones en internet, hermano, pero no va a crecer, porque se requiere el trato entre hermanos. Se requiere aprender a someterse a la autoridad pastoral o de líderes. Se requiere aprender a servir. Y todo eso se da ¿dónde? En una iglesia. Se requiere incluso tener roces con otros hermanos. ¿Por qué? Porque así es como Dios trata con tu carácter, ¿no? Entonces, si no hay un corazón dispuesto a reunirse, a pertenecer a una familia, hermanos, ¿cómo podemos decir que esa persona pueda decir que tenga una relación con Dios? Porque la Biblia dice que si cree en el Señor, es parte de una familia. Dice que Yeshua es la cabeza ¿de qué? Del cuerpo, la iglesia. ¿Cómo puede ser entonces que una persona diga, amo tu cabeza, pero odio tu cuerpo? No creo en tu cuerpo, no creo en las instituciones, no creo en una iglesia, no creo en los pastores. Cuando Dios mismo dio su vida por su iglesia. Y nosotros somos la novia, la esposa con la cual Él se va a desposar. ¿Dónde va a quedar esa persona que solo cree y nunca estuvo con su iglesia? Padre, te amo, pero aborrezco a tu esposa. ¿Tú quisieras de amigo a alguien así? Tú me caes bien, pero tu esposa me cae de la fregada. No quiero nada. ¿Cómo puede ser? Si me amas a mí, si estás conmigo, pues estás con mi familia, ¿no? No puedes hacer decepción de personas. Amo a tu esposa, pero no quiero a tus hijos. Somos parte, somos un cuerpo. ¿Cómo vas a hacer eso? No se puede. La iglesia es fundamental, ¿sí? Entonces, hay un aspecto profético en este mandato que es muy importante de entender y tener en cuenta. Dice, sino que el lugar en que el Señor nuestro Dios escogió entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, esa buscaréis y allá iréis. ¿Qué tiene que ver con nosotros los creyentes no judíos? Que somos de los gentiles. ¿Para mí? Qué bueno. ¿Qué tiene que ver con nosotros los creyentes en Yeshua? Las Escrituras nos dicen en Efesios 2 y en Romanos 11 claramente que cuando aceptamos el sacrificio de Yeshua en nuestra vida, somos hechos parte del olivo de Israel, siendo injertados en lugar de las ramas desgajadas por incredulidad. Al ser parte del olivo de Israel, la misma savia nos recorre y nos sustenta de acuerdo al texto. Con Yeshua somos parte de Israel y tenemos las mismas promesas, el mismo Dios y la misma ciudadanía. La sangre de Yeshua nos hace parte del pacto de Israel. ¿Están conmigo? Sí. ¿Pero qué tiene que ver ese texto de hoy con la Torah? Dios habla al pueblo de Israel inmediatamente antes de entrar a la tierra prometida. Recordemos que como fue ayer, será mañana, y exhorta al pueblo a ubicarse para la entrada en la tribu que ha sido designada. Esto es para nosotros. ¿Quién quiere leer Ezequiel 47? ¿47 qué? 13.
Hashem. Así dice el Señor Omnipotente. Estos son los límites del país que se repartirá como herencia a las 12 tribus de Israel. Tomad en cuenta que a José le tocará una doble porción. A los antepasados de ustedes les juré darles este país como herencia. Ahora cada uno de ustedes recibirán una parte igual, porque este país es su herencia. Por el lado norte, comenzando desde el mar Mediterráneo y pasando por la ciudad de Eglón hasta la entrada de Segar, los límites del país serán Hamad, Berotá, Sibrayim, que está entre el territorio de Damasco y el de Hamad, y Hazar Aticón, que limita con Jaurán. Así el límite norte se extenderá desde el mar Mediterráneo hasta Hazar Enán. Al norte quedarán los territorios de Hamad y Laurán. Ok, a ver, el 21 y el 23. Ustedes deberán repartirse esta tierra entre las 12 tribus de Israel. La sortearán como herencia entre ustedes y entre los extranjeros que habiten entre ustedes, y que entre ustedes hayan tenido, a los cuales deberán considerar israelitas por nacimiento. Por tanto, estos extranjeros recibirán una herencia con ustedes entre las tribus de Israel. Y en la tribu donde esté residiendo el extranjero, allí le darán su herencia, lo afirma el Señor Omnipotente. Extranjeros, ¿tenemos herencia también? Es una palabra profética. Tenemos una herencia, una promesa de Dios de que Él nos va a dar una porción dentro de su pueblo. Acerca del final de este tiempo, Ezequiel está profetizando. Amén. Amén. Así que yo les voy a hacer una pregunta, a ver. ¿Hay un versículo que nos diga que la iglesia es la heredera de la tierra prometida de la Nueva Jerusalén? No. A ver, pregunto. ¿Hay un versículo que nos diga que la iglesia es la heredera de la tierra prometida de la Nueva Jerusalén? Sería bueno investigarlo. Pero lo que yo estudié, no lo hay como tal. Dice su pueblo, ¿no? Habla de un pueblo, habla de una nación, ¿sí? Pero no habla de, por supuesto que ninguna denominación, no está diciendo, solo los bautistas van a heredar, solo los evangélicos van a heredar, solo los... No, está hablando de un pueblo. No lo hay. La entrada a la Nueva Jerusalén, esto es bien importante, pongan mucha atención. La entrada a la Nueva Jerusalén es a través de las 12 puertas, cada uno con el nombre de una de qué. Ah, caray, o sea que Apocalipsis sí nos muestra. A ver, vamos a leer Apocalipsis 21:12. La entrada a la Nueva Jerusalén es por medio. La entrada a la Nueva Jerusalén es a través de las 12 puertas, cada una con el nombre de una de las tribus. Apocalipsis 21:12. Les pongan atención, esto es muy importante. ¿Qué dice Apocalipsis 21:12? Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. Es el 12. Hasta ahí nada más. Dice que son 12 puertas con un ángel, pero con el nombre de uno de las tribus. ¿Qué nos enseña proféticamente esto? Que somos parte del pueblo de Dios. No está hablando que una denominación va a entrar a la Nueva Jerusalén, como afirman los testigos de Jehová, que solamente hay unos escogidos que entrarán al reino, etcétera, etcétera. No está hablando que solamente el judío observante entrará, no.
está hablando de una nación, está hablando de extranjeros, está hablando de gente que a través de Yeshua forman parte de una gran nación llamada Israel, y que entrar a la Nueva Jerusalén serán por esas puertas, según Apocalipsis. Y esas 12 puertas tienen el nombre de una tribu. Yo te pregunto, ¿en qué tribu estás? Interesante, ¿verdad? Ahí se los dejo. Una vez que hemos recibido a Yeshua como Salvador, tu puesto es en el olivo de Israel, y de acuerdo al texto de Ezequiel, los extranjeros, es decir, nosotros, morelianos que hemos creído en el Señor, somos tenidos como naturales, como si fuéramos nacidos del propio Israel. Así nada más. Tan fuerte está el poder de la sangre del Maestro. Porque también en la palabra no dice que somos menos o que ellos son más, en ningún lado dice nada de eso. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna diferencia existe entre el descendiente físico de Jacob, ¿sí?, y el extranjero redimido por Yeshua. Delante de Hashem somos iguales. Por eso el apóstol Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego. No hay acepción de personas delante del Señor. Yo te me acuerdo cuando dice del Shabbat, que dice, guardarás el día sábado. Dice tú, tus hijos, tu criado, tu extranjero que viva contigo, tus bestias, o sea, todos. Desde ahí no está haciendo acepción. No les dice que nada más ellos, sino dice todos los que están en tu casa. Así es. Ese es algo hermoso de esta porción de la palabra, que tenemos una porción en la tierra. Y es a través de Yeshua, a través de su sangre, a través de la fe en Él, que podemos ingresar y ser parte de esta gran nación. De hecho mismo Yeshua dijo, vengo por las ovejas perdidas de Israel. De la casa de Israel. No hay diferencia entre el descendiente físico de Jacob y el extranjero redimido por Yeshua. Al final, antes de entrar en la tierra, seremos asignados a una de las tribus para entrar en la Nueva Jerusalén. Y Yeshua mismo nos va a estar enseñando desde Jerusalén. Ay, bendito sea su santo nombre. Y si somos parte de Israel, y la misma savia nos recorre, y la misma raíz nos nutre, según Romanos 11, ¿qué hacemos rechazando los mandamientos y las enseñanzas que Dios dio para su pueblo Israel? Dice Romanos 3:31, luego por fe invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Eso dice el apóstol Pablo. A ver, todos en Romanos 3:31. ¿Qué dice Cari? 3:31 quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Y la palabra ley aquí es Torah, ¿sí? Habla de los mandamientos del Señor. Así que en el versículo de Deuteronomio, capítulo 12, verso 8 dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien parece. A la tierra se entra en obediencia al Todopoderoso, no haciendo lo que nos parece. Es increíble, pero obediencia se entiende comúnmente como fanatismo, como religiosidad, mientras que hacer que cada cual lo que quiere se considera un privilegio que Yeshua nos dio. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto que con Yeshua podemos hacer lo que queramos? Como estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que queramos, vivir como queramos, comer lo que queramos, vestirnos y ponernos encima lo que queramos. ¿Es cierto que Yeshua dijo eso? De ninguna manera. Al contrario, Yeshua mismo dijo, yo no he venido a abrogar, a quitarla al Torah. He venido a cumplirla y a enseñarles cómo se debe de cumplir. Entonces,
¿Cómo es posible que hoy día la gente haga lo que bien le parece con la bandera de que podemos hacerlo por la gracia nada más? Ajá, pero muchos se confunden, dicen, pues es que ya la cumplió, o sea, que nosotros ya no, que él ya la cumplió. Entonces es una ignorancia. ¿Quién tiene que enseñarles? Nosotros tenemos que enseñarles. Y va a estar en la persona decidir obedecer o no obedecer, aceptar o no rechazar. Son puntos de vista personales y interpretaciones, ¿no?, que cada quien decide hacer de la palabra. Como este de que si la ley es anulada por la fe, dice no, al contrario, se confirma. Por muchos años retumbaba, ¿no?, mi corazón y solamente decidía ignorarlo, no aceptarlo. Ajá. Exactamente. O muchas veces también nos dejamos llevar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno era niño, a mí me decía mi mamá, nomás que antes de contestona y te llevo con el padre porque te ponga tu regañar. Ándale. Y vas a ver cómo te va a tu jalón de orejas y te va a decir y te va a hacer. No, bueno, entonces como que me va a llevar con el padre, el padre me va a decir, y él es el que tiene la razón porque lo pone a la persona. En ese caso también hay muchas personas, porque un día también nos tocó con un hermano. Que dice, no, es que si el pastor dice, el pastor está bien. Y dijo, no, o sea, si la palabra, tenemos que leerla bien y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, hay que recibir la instrucción, hay que recibir todo, pero que sea con la Biblia. Si no es con la Biblia, pues no. Entonces, Lo decía, si no te lo está respaldando la palabra, entonces aunque sea el Papa mismo, pues no viene de Dios. ¿Cómo va a ser? y aunque sea el pastor mismo, o el apóstol mismo, o el profeta mismo, no, hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Él es quien dirige su pueblo. Como ayer nos decía una persona que... Como Tere Larragón, ¿te acuerdas Teresita Larragón? Tere Larragón nos dijo que una vez él le iba a decir, es que yo fui a explicarles que le dijo, ¿y qué le dijo? Si la palabra, no, un hombre no tiene que convencernos, tiene que convencer la palabra de Dios. Bendito sea Dios que le entendieron así. Sí. Entonces, ¿qué dice el versículo 32? ¿De qué? ¿Romanos 3? Versículo 32 de Deuteronomio. Capítulo Deuteronomio 2. 12. 12:32. Deuteronomio. Dice, cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. No necesita explicación, ¿o sí? ¿Por qué entonces, si un hombre dice, puedes hacer esto, yo te doy permiso, en el nombre del Señor, pero ese permiso, Yo tampoco lo tengo. ese permiso va en contra de lo que Dios dice? ¿Cómo puede ser? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Por qué seguimos enseñanzas de hombres? ¿Por qué defendemos con tanto ahínco las tradiciones? Si de corazón estamos buscando a Dios, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra es eterna, no cambia. ¿Por qué hacerle caso a los hombres? Pastor, ¿puedo hacer esto o el otro o aquello? ¿Puedo ir a un antro y emborracharme? Sí, ve con mi bendición. Y va con permiso. ¿Y qué hace esa persona? Se va contenta. Pastor, ¿puedo hacer esto o aquello o el otro? No se trata de eso. No se trata de lo que un hombre te diga. Se trata de lo que Dios ha dicho. Y si tú quieres que te vaya bien y ser bendecido, haz lo que Dios dice. No lo que el hombre dice. Hermano, estamos en un tiempo donde el sacerdocio desde el púlpito estará enseñando cosas que van incluso contra la palabra, que van en contra de la sana enseñanza de la palabra, y que van a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno.
con la bandera de que yo soy el apóstol, yo soy el pastor, yo soy el que sano a las personas, yo puedo hacer cosas. Pero recuerden lo que la Biblia nos enseña, que el diablo se viste de ángel de luz y aún disfrazado podrá hacer milagros en el nombre del Señor. Y dirá, yo hice esto, ahora ustedes hagan lo otro. Pueden hacerlo, pueden vivir así o no pueden, etcétera. Tengamos mucho cuidado porque hoy día pastores mismos se están desviando de la palabra. El pueblo se está desviando de la palabra. Y ahora ya no hay diferencia entre la nación santa, Kadosh, que Dios quiere que seamos, y el pueblo de las naciones paganas. Eso sí, tenemos un lenguaje cristiano o religioso, pero por dentro nuestro corazón está lejos de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Se van a levantar falsos profetas que van a querer decir al pueblo que el camino de la palabra no es el que debemos de seguir. Que solamente tu fe te basta, que no tienes que obedecer, que no seas tan religioso y fanático, que eso no es para ti. Pero yo te pregunto, ¿qué les ha dejado el mundo a todas esas personas que han seguido sus propios pensamientos o que han seguido un falso profeta? Maldición. Destrucción. Incluso el pastor, estaba viendo un documental donde el pastor les decía, el Señor me dijo que tenías que estar conmigo, le decía a una mujer, para que no se desaten tsunamis y guerras. ¿Y saben qué hace la mujer? Se entrega al pastor. ¿Crees que esto es? Es ignorancia, porque A lo mejor usted dice, no, ¿cómo puede ser posible? Pero créame cuando le digo que esto sucede en grandes cantidades en el mundo. Y es así. El pastor le dice a una persona, dame ese dinero, ocupamos para la obra, siembra, dame $50,000. Y la otra persona no sintió nada de Dios. Si no me lo das, no te va a ir más bien nunca. no vende tu casa. ¿Y sabes lo que pasa? Que se entrega el dinero. Y utilizamos los mandamientos para extorsionar y manipular. Ahora, esto no nomás es de la iglesia, ¿eh? Esto es de la iglesia católica, esto es en todos los ámbitos. Aquí en Morelia, ¿no? Esto es en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y uno no puede hacer eso. Tenemos que aprender a dar de corazón y por fe, por amor, no por obligación y por imposición. ¿Y qué es lo que hace? Por causa de eso, el nombre de la verdad y del Señor es blasfemado. Yo le decía en la mañana, ha sido una bendición conocer más de las raíces hebreas, de meternos más en la identidad verdadera de la iglesia, porque es como si Dios nos refugiara en medio de un tsunami de paganismo y mundanalidad que está cayendo sobre la iglesia. Y se va a poner peor las cosas. Y a usted y a mí nos van a tachar de religiosos, de extremistas, de no seas tan fanático, que tanto es tantito, no pasa nada, no tiene nada de malo, Dios es bueno. Como puedo decir rápidamente, como mi cuñada, una cuñada que hace 15 días iban a tener un evento, venme a ayudar. Y yo no he querido, no había ido, pues, ay, es que a Dios todo eso, pues todo el tiempo lo puedes tener, pero la familia no. Saludos, hermanos. No lo entienden ni por no escucharlo. Así que esa es nuestra función, enseñarle al pueblo lo que Dios hace. Quiero hablar un poquito sobre animales limpios e animales inmundos. Deuteronomio 14:1. Porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. A ver, este versículo es muy importante. ¿Por qué no me puedo, dejar el pelo largo y bueno, la Biblia dice cuándo hay que dejarse el pelo largo y cuándo cortárselo, ¿no dice? A los hombres y a las mujeres. Si no saben, pues hay que leer.
¿Por qué no me puedo tatuar? Pues porque la Biblia dice. Dícele ahí, porque eres un pueblo santo al Señor tu Dios, y Dios te escogió para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están en la tierra. ¿Por qué no puedo tener 5 mujeres? Bueno, si tienes para pagarles a todas, ándale. ¿Eso es real? Aunque no tenga, ¿no? Somos un pueblo único y diferente, somos llamados un pueblo santo. Y en esa santidad y el ser únicos, dice el versículo 2, nada abominable comerás. El abominable no quiere decir si te gusta o no te gusta. Guácala, eso a mí no me gusta, es abominable. No se trata si te gusta o no te gusta. Dios dice qué comer y qué no comer. Fíjense bien, esta es una de las enseñanzas más difíciles de recibir para quienes se consideran hijos de Dios. El comer. Pero la realidad es que jamás ni Yeshua, ni los apóstoles, ni los profetas, ni ningún héroe de la Biblia comieron un animal inmundo. Ni uno solo. Y nosotros decimos, yo quiero ser tu seguidor, yo quiero seguir tus pisadas. Ahora, si seguimos a Yeshua como proclamamos a diario, ¿por qué no hacemos lo que Él hizo? Se supone que debemos de ser como Él, seguir sus pisadas. ¿Por qué no ser como Él? ¿Para quiénes son los animales inmundos? Verso 21. Al final de la lista, que espero que revises atentamente, dice, ninguna cosa, ¿qué dice? Que encuentres ya muerta. Muerta comeréis. El extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. ¿Es claro? El cerdo, los mariscos y los peces sin escamas, el conejo, etcétera, son para ¿quiénes? A los paganos. Si eres parte del pueblo de Dios, esta comida es una abominación, aunque sepa delicioso. Hasta los insectos. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu y nada inmundo debe de entrar en el templo. De nuevo reflexionemos. Si enseñamos que Yeshua permitió comer lo que el Padre abomina y dejó solo para los paganos, entonces estamos declarando que Yeshua es un falso profeta, que vino a quitar la palabra del Padre y a poner su propia palabra. Él era la palabra. Así es. Él era la palabra viva. ¿Cómo iba a quitar la palabra de su Padre? ¿Cómo iba a quitarla? Y yo te invito a ti que me estás viendo y me vas a escuchar, lee la Biblia y vas a entender que Yeshua, que Cristo no vino a quitar la palabra del Padre del Sinaí, vino a confirmarla. Si Yeshua nos dice ahora que podemos comer lo que queramos, que podemos hacer de los mandamientos lo que queramos conforme nos convenga, Yeshua no es el Cristo, no es el Mesías, y es un falso profeta. Y pobrecito de nosotros si eso es. Yeshua mismo vino a dar su vida para hacer nosotros un pueblo santo para Él. Amén. Hay muchos temas de la porción, pero solamente voy a tocar estos. Y quiero hablar un poquito antes de terminar, rapidísimo. Estamos en un mes muy importante, hermanos. Estamos por entrar un mes en el calendario espiritual. Estamos por celebrar una fiesta de Israel muy interesante, muy importante. Se acerca una de las fiestas más solemnes de Israel o de la palabra de Dios, que es Yom Kippur. Antes de Yom Kippur creo que es en finales de septiembre, ¿no? Ahorita vamos a revisar. Pero antes de eso hay una fiesta que se llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. A ver, digan. Rosh Hashanah. ¿Qué es Rosh Hashanah? ¿Así? Rosh Hashanah. ¿Con Z? Con H y S. Te voy a preguntar algo, escúchenme bien. A ver, Sebastián.
Si tuvieras una importante cita en un juzgado o en un lugar, una cita que determinará tu futuro financiero o tu propia vida incluso, ¿te asegurarías de estar preparado varias semanas antes? Sí. ¿Usted? Bueno. Ya me había comprado otro vestido. Rosh Hashanah, cada persona es juzgada por el mérito de sus acciones, según esta fiesta. Si pasará el año con vida, no, si tendrá éxito financiero o ruina, si estará sano o enfermo, todas estas cosas se determinan en Rosh Hashanah, según la tradición israelita. Ahora recordemos que son enseñanzas, ¿sí? Nuestra vida después está en las manos del Señor, pero más vale hacer caso a lo que el pueblo de Dios vive continuamente. Elul es el mes previo al Rosh Hashanah. ¿Cuándo es Elul? Si no estoy mal, creo que estamos por empezar Elul ya. Y Elul, el mes hebreo de Elul, que es entre agosto y septiembre, es un mes trascendental espiritualmente. Saben que hay tiempos espirituales, ¿no? Aún la gente en el mundo hay tiempos espirituales. Ahora con el eclipse se están poniendo locos todos. Piensan que, no sé, va a venir, no sé qué va a pasar. Pero bueno, el asunto es, Elul es el mes previo a Rosh Hashanah y da comienzo a un periodo muy importante. Y esto es lo que quiero que nos quede. Estamos en un tiempo de aquí a Rosh Hashanah, que es el comienzo de un año nuevo. Eso es Rosh Hashanah, el comienzo de un año nuevo. ¿Cómo fue este año para ti? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue más o menos? ¿Aprendimos? ¿No aprendimos? ¿Nos fue bien? ¿Nos fue mal? Etcétera, etcétera. Bueno, esta fiesta nos lleva a comenzar un año nuevo espiritualmente de una manera diferente. Y para comenzarlo, estamos entrando en un periodo de introspección, de reflexión, de clarificar nuestros objetivos de la vida. De aquí a Rosh Hashanah estamos para ir viendo qué hay en nuestro corazón, qué hay que quitar, qué no hay que quitar, qué hay que cambiar, qué hay que modificar, hacer una introspección en nuestro corazón, un examen por ahí dicen de conciencia. ¿Qué quiero en la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué espero de este año nuevo espiritualmente? De aquí al próximo septiembre o al próximo mes de Elul, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo te ves de aquí a un año? ¿Con los mismos problemas de hoy? ¿Con las mismas victorias de hoy? ¿Con tu misma situación financiera? ¿Con tu misma situación emocional? ¿Cómo nos vemos de aquí a un año? Estamos en un buen tiempo para cuando sea esta fiesta de Rosh Hashanah. Es un tiempo donde Dios abre muchas cosas y va a determinar mucho de este año que va a empezar espiritualmente. Así que, ¿cuáles son sus objetivos en tu vida? Elul es un tiempo para entender cuál es el propósito de la vida en vez de avanzar superficialmente a través de ella, acumulando dinero y buscando gratificaciones. Es un momento en el que damos un paso atrás y nos miramos a nosotros con una crítica y con honestidad, como lo han hecho el pueblo de Israel en tiempos inmemorables con la intención de mejorar. Estamos en un tiempo de aquí a Rosh Hashanah, que son un par de semanas, es un mes exactamente. Tenemos un mes para hacer una lista, un inventario. ¿Qué tengo que quitar ya de mi vida? ¿Qué tengo que sacarlo inmediatamente? Ya no puedo permitirme un año más con esto, con mi carácter. No puedo permitirme un año más con nuestros corazones así. No puedo permitir que mi familia sea así un año más. No puedo permitir que mis finanzas estén así un año más. No puedo permitirme tanto pecado en mi vida un año más. Estamos en un mes. Y empieza ese momento, estamos por empezar este momento, de aquí a la fiesta de Rosh Hashanah. Así que tenemos que hacer esa introspección. Y aquí hay algo bien interesante, bien hermoso. Las 4 letras hebreas de la palabra Elul
Las 4 letras hebreas de la palabra Elul son Aleph, Lamed, Bad, Lamed. Son las 4 letras. Luego si quieren les paso. Aleph, Lamed, Bad, Lamed. Pero estas 4 letras son las primeras letras